Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendrían un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo desde la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Gloria a Dios. Saludamos a cada uno de ustedes, amados oyentes, que sean fieles cada día de sus vidas al Señor. Y en su palabra nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Instamos, amado amigo, que usted sea fiel al Señor en toda circunstancia, en los tiempos de prueba, en los tiempos de aflicción, tiempos de bonanza, que el Señor realmente nos dio un corazón obediente a Él. Amén. Acompáñenos ahora realmente en este día al episodio que nos corresponde al libro de Hechos 11, del 26 al 30 y del 12, del 1 al 5. Gloria a Dios. Bernabé y Saulo se quedaron un año en la iglesia de Antioquía, dedicados a enseñar a los santos de la iglesia. Durante este tiempo de dedicación de estos hombres de Dios, realmente al crecimiento de la palabra en la iglesia. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía determinado, enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea, la cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. El incidente registrado aquí también fue verificado por la historia secular. Hubo un hambre general, pero su efecto se sintió especialmente en Jerusalén, donde la iglesia había sido muy perseguida y sufrían una necesidad acuciante, es decir, apremiante, urgente. Y era maravilloso ver el espíritu fraternal, el vínculo de amor que mantenían unidos a los miembros de la iglesia primitiva. Ante esta circunstancia, los otros creyentes enviaron ayuda a la iglesia afligida en Jerusalén. Ahora, recordemos que Saulo había sido uno de aquellos que antes había hecho daño a la iglesia en Jerusalén por su persecución contra ella. Cuán maravilloso fue ver que con sus propias manos un Saulo transformado trajo entonces ayuda para esa misma iglesia. Ese es el verdadero cristianismo, estimado oyente. Así es como debe ser. Amados santos, vea usted a los siervos y santos de la iglesia de Antioquía. Nos enseñan a velar, ayudar en medio de la necesidad de urgencia que había
en la iglesia hermana de Jerusalén. Cuán importante es tener una iglesia con un corazón receptivo, ayudador, compasivo a las personas que tanto necesitan. Extienda su iglesia para los más pobres, los necesitados. Realicen jornadas y campañas médicas, dentales, legales, si tienen abogados, talleres para mujeres y madres, como confecciones, tejido, para hombres, soldadura, gasfitería, y para jóvenes, diseños digitales y tanta cosa en la cual realmente nosotros podemos ayudar a gente y las personas verán el amor hacia ellos y vendrán a tu iglesia y creceremos realmente conforme Dios realmente se glorifique. En el capítulo 12 encontramos la muerte de Jacobo, hermano del apóstol Juan, y el arresto de Simón Pedro. Este capítulo nos describe un periodo de persecución promovido por el rey Herodes Agripa. Alguien ha dicho que la sangre de los mártires fue la simiente de la iglesia, y es un hecho comprobado que al aumentar la persecución, la iglesia crece y la palabra de Dios se extiende. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Esta persecución empezó bajo Agripa I, nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el rey que trató de matar al niño Jesús cuando dio orden para la matanza de los niños en Belén. Si alguna vez ha habido una familia que estuviera en enemistad contra Dios, fue esta familia de Herodes. Que sepamos, ni un solo miembro de esa familia se convirtió a Cristo. Usted recordará que hasta aquí la persecución contra la iglesia había promovido mayormente a los líderes religiosos y especialmente los saduceos. Pero en este momento surgió en la esfera del gobierno. La persecución se desplazó de la religión a la política. Y quizás Herodes hizo esto para tratar de ganarse el favor de ciertas personas y sectores influyentes. Lo que sabemos es que Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia. Ahora quisiéramos aclarar aquí que la palabra maltratar no describe realmente lo que hizo. La realidad fue que el rey Herodes desencadenó una persecución brutal y despiadada contra la iglesia. El versículo siguiente nos dice, sin rodeos, lo que hizo. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo se convirtió así en otro mártir de la iglesia. Él fue el segundo mártir mencionado en la Biblia, pero es nuestra opinión que hubo muchos otros que ya habían muerto por proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y al ver esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Jacobo fue muerto, pero Pedro sería milagrosamente preservado aún en medio de esta persecución. Encontramos aquí un ejemplo de la voluntad soberana de Dios obrando en la iglesia. Estamos seguros que muchos se preguntaron, ¿por qué dejó Dios que uno de los principales líderes de la iglesia en Jerusalén, Jacobo, muriera mientras a Pedro se le permitió vivir? ¿Por qué permitió Dios esto? Y muchos hacen la misma pregunta hoy. La respuesta es que esta fue la voluntad soberana de Dios. Y Dios aún actúa así en la actualidad. En muchos casos, el Señor ha quitado por medio de la muerte a muy calificados miembros de una iglesia y en cambio ha dejado a otros que quizás no sean tan fieles. Ahora, ¿por qué hace eso? Quizás algunos piensen que Dios se ha equivocado porque su forma de actuar no nos resulta fácilmente comprensible desde un punto de vista humano. Yo, por ejemplo, no habría escogido los que Dios había realmente seleccionado para retirarlos de esta tierra.
pero la vida y la muerte están en manos de un Dios soberano, que obra según su propia voluntad. Este es el universo de Dios y no el nuestro. Esta es la iglesia de Dios y no la nuestra. Y la mano de un Dios soberano se mueve en la iglesia. Pero en medio de las circunstancias más trágicas, podemos decir como el apóstol Pablo mencionó en Romanos: estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor.